Hola, buenas noches. Mi nombre es María Alejandra Santillán Aguilar. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy haciendo la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es la 22004729. Estoy cursando el módulo titulado Juicio de Amparo a cargo de la profesora Carelia Hernández Arteaga. El presente reto es el número 2, titulado La Jurisprudencia. La fecha de elaboración de este reto es el día de hoy, 9 de noviembre del 2023. El presente reto implica que demos revisión a 3 casos y derivado de esto respondamos a 5 planteamientos. El primer caso es la tesis de la primera sala, el juicio 102 del 2011. El caso número 2 es de la primera sala, el juicio 78 del 2018, de la 10ª época. Y el caso número 3 es la tesis del pleno del juicio 145 del año 2000. Entonces, de la 9ª época. Iniciaré con los planteamientos. Dice el primer planteamiento: respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Pues bien, después de la revisión, yo concluyo que de acuerdo con lo expuesto dentro del texto de la jurisprudencia, la cual fue aprobada en el 24 de agosto del 2011, se cumple con los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción, por lo tanto se satisfacen cuando se solicitan para integrar una jurisprudencia por reiteración. En esta misma tesis, en esta jurisprudencia, se menciona o se tiene en las sentencias, por así decirlo, 5 facultades de atracción. Una que es de la 10 del 2007, la 78 del 2010, la 120 del 2010, 168 del 2010 y la 13 del 2011. Todas ellas pues aprobadas por mayoría de 4 votos o por 4 votos. Las primeras 4 por unanimidad y la número 5 contaba con 5 votos. En la pregunta número 2 dice: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia de la primera sala, el juicio 93 del 2013 de la 10ª época, fuera sustituida por la jurisprudencia de la primera sala, el juicio 78 del 2018 de la 10ª época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien, a lo que revisé de estas dos jurisprudencias, a lo que veo es que, para empezar, fueron emitidas ambas por la primera sala. Una contradice a la otra por la situación de que en los juicios penales, pues de hecho uno era por que se habló de 2 estados. Dice el título, dice: Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto. Pues esto viene siendo la interrupción de la jurisprudencia de la primera sala, el juicio 93 del 2013 de la 10ª época. En este se señalaba que querían solicitar o solicitaron o aprobaron que el juicio de amparo procediera por una solicitud en la que se señalaba que si se citaba al acusado o al que se señalaba como acusado o al que se le iba a investigar, si se citaba ante el juez, ya se le estaba privando, por así decirlo, de su derecho ambulatorio. Entonces, por eso se estableció, ¿no?, que a final de cuentas sí dañaba ese derecho, que no le iba a poder ser restituido. Sin embargo, después se contempló que dentro del mismo Código de Procedimientos Penales se establecía que era requisito que el Ministerio Público pudiera valerse del juez para citar al acusado a que expusiera
pues también se le expusiera de manera clara de qué se le estaba acusando y que en dado caso de que no se presentara, se pudiera hacer uso de la fuerza para mandarlo llamar. Entonces, como bien lo aclara el Código de Procedimientos Penales, solamente se le llama para hacerle saber sobre la situación, pero no se le obliga a quedarse, no se le aprende en ese momento. Sin embargo, también la ley de amparo pues señala que los juicios de amparo son contra resoluciones ya dictadas y en este caso pues no se le está dictando ningún tipo de sentencia, simplemente se le cita para darle a conocer lo que va a acontecer su caso. La pregunta número 3 dice, respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Pues bien, el caso número 1 fue publicado en la 9ª época, el segundo en la 10ª y el tercero, igual que la primera, fue en la 9ª época. La interrogante número 4 dice, en el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Pues bien, en el caso número 3 dice que fue emitida por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el artículo número 217 de la Ley de Amparo dice que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Por tanto, pues es obligatoria para todas las autoridades. La interrogante número 5 establece, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Pues bien, basados en el artículo 223 de la Ley de Amparo, se constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Aunado a esto, en el artículo 224 de la misma ley se señala que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando se sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Pues dicho esto, la primera tesis de la primera sala del juicio 102 del 2011 se establecen 5 ejecutorias, 4 de ellas con unanimidad de votos y la quinta con 5 votos. Por lo tanto, pues sí cumple con los requisitos para hacer una jurisprudencia aprobada. También como conclusión nos solicitan presentar un cierre congruente en el que planteemos a nuestra consideración la importancia y la utilidad de la jurisprudencia. Pues bien, la jurisprudencia es aquella interpretación que realizan los jueces sobre un juicio cuando la ley no es clara o es ambigua. De esta manera se genera una posibilidad de brindar soporte a futuros juicios que se presenten con situaciones similares para contribuir de manera legal a la resolución final. ¿Qué quiere decir con esto? En un juicio, bueno, como en este caso que miramos que es por reiteración, cuando se acumulan varios juicios con algún mismo tema, con alguna misma situación en la que la ley no es clara del todo, no es precisa o tiene lagunas, entonces en ese momento es cuando el juez interfiere y aplica lo que viene siendo su criterio y el conjunto de todas estas experiencias, por así llamarlo, se convierten en jurisprudencias que en tiempos futuros pueden utilizar otros magistrados para poder dictar sentencias. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.